Hola, muy buen día. Bienvenido al curso de Filosofía Política. Antes que nada, permíteme presentarme. Mi nombre es Philip Brubeck Gamboa. Soy licenciado en Derecho y estudié la especialidad en Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Entre otras actividades de mi vida, he impartido clases en la Universidad Autónoma del Noreste, en Monclova, Coahuila, en la Universidad Pedagógica de Durango también, aparte de que he impartido cursos de manera independiente. Actualmente, en el Instituto Superior Fides et Ratio, imparto las clases de moral social, filosofía política y seminario de tesis en el área de ciencias sociales. Una de mis grandes pasiones siempre ha sido escribir, de tal forma que mis artículos, cuentos, novelas, reflexiones han sido publicadas en revistas, periódicos, impresos y electrónicos en la Ciudad de México, Durango, Monclova, Coahuila, Zacatecas, Chile y España. Entre los títulos de los libros que he publicado están Encuentro de Mentes, el éxito en los negocios, Rumbo a la civilización del amor, que es un ensayo de tipo sociológico, Elaboración de San Francisco, una reflexión filosófico-religiosa, La polémica del matrimonio, es reflexión también de carácter filosófica, sociológica, Libre, Reencuentro, que son cuentos, Código del amor para el noviazgo, La diversión de escribir, que habla sobre técnicas de redacción, Cuentos europeos y de otras latitudes, y la novela Con odio en la sangre. Bien, para empezar, debemos de que tomar en cuenta ciertas cosas relacionadas con la metodología que vamos a seguir. En primer lugar, pues bueno, tengamos en consideración que en esta materia nos van a servir todos los conocimientos que ustedes han adquirido desde que nacieron prácticamente en toda su vida. El ser humano va acumulando los conocimientos en su cerebro y los va utilizando conforme va siendo necesario. De esta manera, en nuestra clase vamos a poder aprovecharlo y verán cómo se enriquece todo, sobre todo en cuanto a que lo que traen ustedes de su entorno, de su crecimiento, de su vida, de su carrera de origen, que los ha traído hasta aquí, hasta esta especialidad, verán cómo todo, si lo vamos correlacionando de manera adecuada, se va acomodando para que poder entender mejor la realidad de que nos está circundando. Hay que ver que, pues, por ser ahorita esto un curso en línea, pues bueno, el estudio en casa va a ser lo fundamental, no nada más estar escuchando, estar viendo las clases que reciban por este medio, sino que van a tener que ver los libros, hacer las lecturas para poder comprender plenamente cada uno de los temas, ya que de esta manera podemos complementar todas las ideas y lograr una mayor profundidad. Para este efecto también debemos de tomar en cuenta que las dudas las vamos a estar atendiendo por correo electrónico, en este correo que es filbruga@gmail.com. A final de semestre vamos a tener que presentarnos un ensayo sobre algún tema que esté relacionado con la materia, con los puntos. Si llega a utilizar sobre todo un problema de tipo social o político que a ustedes les interese empezar a profundizar,
esto sería maravilloso porque nos permite ir viendo la aplicación de la filosofía en nuestra actividad diaria y en nuestro entorno en un momento dado. Entonces, eso nos va a servir. Este ensayo semestral debe de tener mínimo 20 cuartillas. Su carátula, su índice, el desarrollo del ensayo y al final sus conclusiones y la bibliografía. Adicionalmente, cada mes vamos a estarles aplicando evaluaciones mensuales y al término del curso se aplicará una evaluación final. De esta manera, nosotros vamos a poder tener un conocimiento de la forma en que ustedes hayan asimilado la materia, tanto lo que es el ensayo como las evaluaciones mensuales y final, nos permitirán ver precisamente cómo fue que lograron asimilar la materia que estamos ahorita empezando. El objetivo general de esta asignatura es que ustedes, al final del curso, puedan tener una visión panorámica y analítica de la filosofía política desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Esto estudiado a través nada más de determinados autores que han sido representativos en diversos temas o en su época también, para poder saber interpretar los acontecimientos históricos de la humanidad que han cambiado al mundo y la influencia que han tenido en el desarrollo de los pueblos. De esta manera, o sea, al analizar la cuestión histórica de las ideas, podremos ver cómo se puede aplicar a nuestros días. Bien, también debemos ver lo que es nuestro temario. En primer lugar, vamos a tener lo que es la filosofía política. Ese va a ser el primer tema. Lo hemos dividido, vamos a recordar lo que ustedes ya han aprendido, lo que han en esta maestría sobre el concepto de la filosofía. También veremos el concepto de desarrollo y lo que es la política, para que de esta manera podamos conocer lo que es la filosofía política y para qué nos puede servir. En este tema vamos a tomar como base del estudio la introducción en el libro de Filosofía Política de Alfredo Cruz Prados y también el capítulo 4 de la encíclica Solicitudo Rei Sociales del Papa Juan Pablo II. Posteriormente, en el capítulo 2, veremos lo que es el concepto de la persona. Y nuestra base de estudio la vamos a encontrar precisamente en los libros primero, capítulos 1 y 2, y el libro 3, capítulo 7, de la política de Aristóteles. Bien, luego en el capítulo 3 vamos pues a estar trabajando con lo que es ya el concepto del Estado antiguo. En el Estado antiguo veremos en primer lugar a lo que es la polis griega. Y allí seguiremos los libros 3 y 4 de la política de Aristóteles. La segunda parte de este capítulo es la República Romana. Y tendremos que analizarlo a través de los libros primero y segundo del Tratado de la República de Cicerón. El capítulo 4 es un poco más a profundidad
en el sentido de que vamos a ver el naturalismo católico. El naturalismo católico lo vamos a tomar como base la cuestión de la Edad Media, el pensamiento de la Edad Media, pero que también tomaremos algunos documentos de la Iglesia que son de nuestros días y que nos permitirán ir viendo algo más completo, ¿no? Así en la primera parte es el bien común en el opúsculo sobre el gobierno de los príncipes. Este opúsculo de Santo Tomás de Aquino, vamos a estudiar el libro primero, capítulos 7, 8 y 14. Pero también lo vamos a complementar con el concepto que trae sobre el bien común, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II. En cuanto a la segunda parte de este capítulo es la ley divina y la ley natural, lo vamos a seguir dentro del Tratado de la Ley de Santo Tomás de Aquino en los capítulos 1 a 6. Y el origen del poder, de acuerdo con precisamente esta doctrina cristiana, la vamos a hacer a través del opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, en el libro primero, capítulo 14, y el libro tercero, capítulo primero, pero a su vez analizaremos lo respectivo en la encíclica Diuturnum Illud del Papa León XIII. Posteriormente, el capítulo 5 es el humanismo renacentista y nos abocaremos especialmente en el fenómeno político del absolutismo que tuvieron los reyes y emperadores de la época del Renacimiento fundamentalmente. Y para ello acudiremos a la guía de un hombre del Renacimiento que fue Nicolás Maquiavelo, donde veremos la totalidad de su libro El Príncipe. Bien, después de eso saltamos nosotros a lo que es la Ilustración. Y de la Ilustración vamos a tomar en primer lugar lo que es el justnaturalismo racionalista, ¿sí? Donde veremos a Hobbes, a Rousseau, a Hume, ¿sí? Y derivado de este mismo movimiento está la teoría del contrato social. Nos vamos a seguir aquí el origen y fundamento del poder político de Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero. Luego vamos a ver en la tercera parte legitimidad y legalidad del poder, que vamos a seguir pues también con el libro de Origen y Fundamentos del Poder Político de Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, pero utilizaremos del libro de Filosofía Política de Alfredo Cruz Prados, lo que es las páginas 147 a 168. Y un fenómeno que se dio dentro del periodo de la Ilustración fue precisamente el de la eliminación de la moral en la política. Bien, que eso vamos a acudir a lo que es la encíclica Diuturnum Illud del Papa León XIII. Posteriormente, tendremos capítulo 7, lo que es la globalización y el desarrollo político, que el reto del siglo XXI. Vamos a ver lo que es el fenómeno de la globalización. Este fenómeno que a todos nosotros nos ha tocado vivir desde finales del siglo XX y todo lo que va de este siglo, de estos 20 años que llevamos de este siglo XXI. Para eso, pues utilizaremos, para entenderlo mejor, lo que es el capítulo 8, inciso 5, la cosa nueva en economía, del libro Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Después de esto, vamos a analizar los conceptos de solidaridad y de subsidiariedad. Para ello,
queremos utilizar el mensaje para la Cuaresma de 2019 que publicó el Papa Francisco el 4 de octubre de 2018 y la encíclica Solicitudo Rei Socialis del Papa Juan Pablo II. Y por último, en un análisis de un estudio un poco más práctico y para ver cómo un ejemplo que se pudiera a lo mejor aplicar a nuestros días, vamos a ver el modelo de las reducciones del Paraguay. Las reducciones del Paraguay fue algo así como en México tuvimos las encomiendas durante la época de la colonia y esto lo analizaremos a través del ensayo de la tesis doctoral de Rosalba Beatriz Cano Molinas, titulada Las reducciones jesuíticas del Paraguay como experimento del desarrollo comunitario, vigencia actual. Bien, antes de empezar, de meternos a fondo en lo que es el primer capítulo, quiero leerles este párrafo tomado del Tratado de la República de Marco Tulio Cicerón. No intento, al tratar de cosa tan ilustre y conocida, remontar a los primeros orígenes, como suelen hacer los hombres doctos, ni tomar el punto de partida de la primera unión del hombre con la mujer, de los primeros lazos de sangre y de los diferentes grados de parentesco que sobrevivieron después. Tampoco quiero definir repetidas veces cada palabra y explicar lo que significa. Sé que hablo a hombres ilustrados que en la república más poderosa han dirigido gloriosamente los asuntos militares y civiles, y no quiero correr el riesgo de darles explicaciones más oscuras que la cosa misma que intento explicar. Tampoco voy a dar una lección a manera de maestro en la que no quede omitido nada. No os prometo decirlo todo ni olvidar el detalle más pequeño. Esto aplica porque, en primer lugar, ustedes traen muchos conocimientos. Al momento ya que están en la maestría, quiere decir que traen una gran cantidad de estudios, desde el jardín de niños hasta por lo menos la licenciatura que les permitió ingresar como a esta maestría de filosofía. Aunque, claro está, habrá otros que ya tengan también otras maestrías o diplomados, especialidades. Entonces, todo esto ustedes han ido acumulando sus conocimientos y aquí es donde tenemos que ir complementando, ir viendo qué es lo que podemos agregar aún más a lo que vamos a estar analizando dentro de las sesiones. Por un lado. Pero por otro lado también, o sea, y como ustedes bien lo han podido constatar a lo largo de su vida académica y de la experiencia que han adquirido a través de los años, estudiar la totalidad de la historia de las ideas de la filosofía política nos puede llevar muchísimo tiempo viendo cada uno de los principales autores que han incidido dentro de la materia, desde la época de los filósofos griegos hasta nuestros días. Entonces, veamos ese punto de partida. No vamos a estar deteniéndonos mucho en todos los detalles, pero sí en los aspectos que son fundamentales. Y en este sentido, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que es a recordar qué es la filosofía. Haga memoria precisamente de lo que ustedes han ido aprendiendo de lo que es la filosofía. Bien, recordemos pues que la filosofía en su sentido etimológico, como ustedes bien lo saben, es el amor a la sabiduría. En pocas palabras es la búsqueda de la verdad en un análisis de la realidad
y de las ideas para saber lo que es el ser y la esencia de cada cosa en sí. Esto lleva a una actitud del filósofo de mucha, perdón, disculpen, una actitud del filósofo de mucha curiosidad, curiosidad como si fuéramos unos niños. Y esta curiosidad de infantil, ¿no? ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Por qué es así? ¿Para qué nos sirve? Tenemos que irnos respondiendo todas esas preguntas que van surgiendo. Eso es lo que nos está diciendo la filosofía. No, por eso, la filosofía nos hace que seamos observadores, tanto de la realidad física como metafísica. O sea, lo espiritual, lo abstracto también tenemos que verlo, para poder abarcar la totalidad de nuestro universo. La cuestión del aspecto material y de las ideas abstractas, ¿sí? Entonces, al poder observarlos, los vamos captando y vamos apropiándonos de esa realidad y reflexionamos sobre ella misma para crear un conocimiento que nos ayuda, pues, entonces, a entender al mundo. Y de esta manera podemos comprender al ser humano, entendemos su comportamiento, su vivir y su actuar. Todo eso lo vamos viendo en una comprensión profunda y podemos lograr una realidad, entender la realidad del hombre de manera global. En todos sus aspectos, en todos los campos de su actividad. Y entonces estamos hablando de la economía, de la cultura, de las ciencias exactas, de la convivencia con otras personas. Entonces, todos los aspectos, su relación con el medio ambiente, todos los aspectos de su vida. Nada debe de quedar fuera del ámbito de la filosofía dentro de lo que es la vida del ser humano. Veamos ahora cuál es el completo concepto de desarrollo. Bueno, recordemos qué es lo que han visto ustedes dentro de sus estudios. Y podemos resumir de una manera muy sencilla que el desarrollo es el crecimiento, la evolución que tiene el ser humano, la persona, en el transcurso de su vida. Cómo se va creciendo hacia un mejor estadio de vida. Esto, a su vez, se aplica hacia el desarrollo de los pueblos, o sea, a la actividad social del ser humano. Entonces, también ahí, cómo de manera comunitaria el desarrollo es la evolución de los pueblos hacia el crecimiento, hacia un mejor nivel de vida de todas las personas que comparten ese desarrollo de los pueblos, de ese pueblo, perdón. Bien, ahora veamos, nada más tomamos en cuenta aquí lo que nos dice Juan Pablo II en la solicitud Rei Socialis, nos dice que un desarrollo no sería verdaderamente digno del hombre que no respetara y promoviera los derechos humanos, los personales y los sociales, los económicos y los políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Esto lo dijo sobre todo en un momento en que a nivel mundial se tenía al desarrollo nada más en cuanto a lo que era el desarrollo de tipo económico. O sea, como el progreso, algo así como el progreso económico de los pueblos. Y no.
Él nos dice, Juan Pablo II, como les decía hace un rato, tenemos que ver de manera integral al ser humano en todo lo que son precisamente sus intereses. Bien. Y bueno, aquí también vayamos a lo que nos dice un filósofo contemporáneo, Marcus Gabriel, en su libro Yo no soy mi cerebro, nos habla precisamente, nos dice que solo hay un montón de razones para avanzar en el progreso social y político, porque demasiadas personas viven actualmente en condiciones que le dificultan indeciblemente vivir a la altura de la dignidad humana. Tememos ver eso. Ahora bien, veamos lo que es la política. ¿Qué es la política? Bien. La palabra proviene precisamente de la palabra polis, la palabra griega polis, que era la ciudad-estado griega. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que ver, político nos dice también que es el arte, doctrina o actividad referente al gobierno del Estado. La actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, o la actividad del ciudadano cuando interviene con los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Pocas palabras, la política es toda aquella actividad humana que está relacionada con el buen gobierno de nuestra sociedad. O sea, el buen gobierno, y entonces, en aquel entonces, la época de los griegos antiguos, era a la ciudad-estado, a la polis. La civitas romana de un principio, la República Romana, hablamos de todo lo que es lo que conocemos ahora en lenguaje moderno como el Estado. El buen gobierno del Estado, del país, de la sociedad. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Entonces, que la filosofía política nos sirve para, es la rama, podemos decir que es la rama del conocimiento que nos lleva a pensar, a reflexionar sobre las causas, la razón de ser, todo lo relacionado con el buen gobierno del Estado. Vamos a ir viendo los principios que la rigen, aunque no todo es inequívoco como pudiera ser con las ciencias físicas, pero tenemos ciertos principios que están basados en la naturaleza del ser humano, pero muchas cosas que dependen de las circunstancias de cada pueblo, o sea, también influye entonces todas las circunstancias del momento histórico, cultural, sociológico que se están viviendo. Y entonces los vamos a ir analizando los aciertos y desaciertos que se han tenido a lo largo de la historia de la humanidad por los gobiernos y, lamentablemente, y no se asombren, seguido repetimos esos mismos errores. Hemos visto que el hombre es el único ser capaz de tropezar con la misma piedra. Por eso, quien no estudia la historia está condenado a repetir el mismo error del pasado. Esto, por ejemplo, se ejemplifica mucho con la cuestión de la invasión del ejército napoleónico a Rusia, donde terminan el invierno derrotando al ejército francés. Parece que Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, no estudió por completo todas las implicaciones que tenía una invasión también a Rusia, y le sucede exactamente lo mismo. Es el invierno quien derrota al ejército nazi. Entonces, veamos, si vamos viendo, podemos conocer los aciertos que se han tenido a lo largo de la historia
Y eso, como buenas prácticas, se pueden aprovechar para adaptarlas a nuestro momento y a nuestras circunstancias. Pero también, al conocer los errores que tuvieron otros gobernantes en siglos pasados, ¿sí?, podemos evitar caer en ellos. Y entonces, de esa manera, podemos ir avanzando. Recordemos que Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, precisó que la virtud es el fin de la vida política. Y esa virtud es la que vamos a descubrir y nos debe guiar en nuestro estudio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. De esta manera concluimos ya lo que es el primer capítulo, que ahí es, como les decía, tendremos que ir avanzando, profundizar más estos conocimientos dentro de los libros que marcamos en el temario para esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero sus comentarios, sus dudas por correo electrónico a filbruga@gmail.com. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.